Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a compartir un capítulo del tema de comprensión lectora. Un capítulo que resulta muy importante para ti que vas a postular. El tema es la inferencia, que se entiende, forma parte de lo que es el nivel llamado interpretación. Nosotros cuando enfrentamos un texto, cuando enfrentamos las ideas que un autor propone, pasamos por un nivel de memorización, de retención. Recordamos los sucesos, los personajes que se mencionan, para luego pasar a un nivel de interpretación. En ese nivel de interpretación, cuando el lector tiene la capacidad para darle el sentido global al texto, hablamos justamente de las inferencias. El problema es que la inferencia resulta un ejercicio mental, un proceso mental, de repente no muy consciente para los lectores. Todos constantemente inferimos, no solamente inferimos con los textos. Por ejemplo, si me vieras que yo asumo esta actitud, estás infiriendo. ¿Qué estás infiriendo? Estás infiriendo que tengo frío. Pero para que llegues a la conclusión de que tengo frío, en tu cabeza, en tu cúmulo de conocimientos, tienes recogido que ciertos movimientos están vinculados con algunas sensaciones ambientales. ¿Qué infieres? Claro, infieres que tengo calor. Aunque podría darse el caso que la persona se encuentra abochornada, no tanto por una cuestión térmica, sino por la vergüenza. O sea que constantemente inferimos. En el caso de la comprensión lectora en San Marcos, vamos a enfrentar párrafos y vamos a tener que encontrar lo que no es visible en el texto. Nosotros leemos, cosechamos, recogemos datos explícitos, pero como buenos lectores debemos tener la capacidad para encontrar los datos no explícitos. Esa capacidad para encontrar los datos no explícitos, o sea, los implícitos, se llama inferencia. Leamos. Se llama inferencia a un proceso cognitivo mediante el cual obtenemos una conclusión a partir de ciertas premisas. 1, 2, 3 premisas, y a partir de esas premisas uno tiene una conclusión. Entonces es una manera muy general de hablar de las famosas inferencias. Hay una definición de inferencia que nos brinda el maestro chileno Parodi, Giovanni Parodi, ¿sí? Un estudioso de lo que son los procesos cognitivos, en este caso procesos cognitivos ligados a la lectura. Y Parodi nos ofrece esta magnífica definición de lo que es la inferencia. Leemos. Es un conjunto de procesos mentales que un sujeto, bueno, en este caso el lector, realiza para obtener un conocimiento, dice un conocimiento no explicitado. Entonces sería que es un conocimiento oculto, escondido, no explicitado, toda vez que se enfrenta a la comprensión de un texto dado. Me parece magnífica la manera como nos explica Parodi lo que es la inferencia. Por lo menos esa es la esencia de inferencia, ¿no? La inferencia realmente es un proceso, alumnos, bastante complejo, bastante amplio, y que no solamente corresponde a los lingüistas, corresponde a la psicolingüística, corresponde a la pragmática, corresponde a la psicología, hablar de esto llamado inferencia.
y se sigue investigando, porque resulta muy complejo estudiar qué cosa pasa en la cabeza del lector mientras recoge el texto y va reconstruyendo mentalmente lo que lee. Cuando inferimos vamos a tener fuentes de información. ¿Cuáles son esas fuentes de información que permiten lograr esto llamado inferencia? Bueno, vamos a mencionar 3 fuentes, ¿sí? Primero vamos a hablar de las relaciones, lógicas entre eventos del texto. Vamos a suponer que el texto está dividido en 2 párrafos, ¿sí? En 2 párrafos. Entonces nosotros, los lectores, debemos tener la capacidad para encontrar esa relación lógica entre el primer párrafo y el segundo. De repente la relación es de causa-efecto. De repente la relación es de efecto-causa. Esa relación lógica entre los eventos, entre los párrafos, entre las oraciones de un texto, es muy importante para poder lograr esto llamado inferencia. Si no tienes esa capacidad para relacionar los eventos, los párrafos, tu inferencia va a ser insuficiente, va a ser muy pobre. La otra fuente de información, vamos a llamarle así, son las relaciones informacionales. ¿Por qué relaciones informacionales? Bueno, esto más que todo tiene que ver con lo evidente y lo gramatical. Por ejemplo, cuando decimos a fin de año pensamos viajar a Machu Picchu y mi familia y yo, cuando lleguemos allí, vamos a pasarlo de maravillas. Entonces, cuando yo digo lleguemos allí, se entiende que ese adverbio allí, ¿a quién está representando? A Machu Picchu. ¿Y cómo sé yo eso? Por el contexto. Entonces, esa información allí lo tengo que explotar del contexto. En el ejemplo sería Machu Picchu. ¿Ya? Esa es la relación informacional. La otra fuente de información es el conocimiento del mundo con relación a elementos del texto. Importantísimo. En la medida que ustedes hayan recogido más información a través de la lectura, desde que empezaron esta experiencia maravillosa llamada lectura, cada vez que enfrentes un texto, vas a poder comparar el dato que vas recogiendo con los datos que tú ya tienes. Por eso dice conocimiento del mundo, lo que yo ya sé del mundo, lo que he leído del mundo, lo que conozco del mundo, lo cotejo, lo comparo con la nueva información que yo encuentro en el texto. Pero el hecho de que un lector conozca mucho no garantiza que el texto lo vaya a comprender a cabalidad. Puede ser una ventaja, eso sí, es importante, pero no garantiza que el lector que conozca mucho, que sea muy culto, ¿no?, tenga garantizado el éxito en la comprensión y en las inferencias del texto, por si acaso. Vamos a hablar ahora sobre las clases de inferencia. Normalmente se habla de las inferencias deductivas y se habla de las inferencias inductivas. ¿Por qué digo normalmente? Porque hace unos minutos les había informado que el tema de inferencias sigue en estudio, se sigue ampliando, profundizando. Es más, de la fuente de información también podemos hablar
de tipos de inferencia. Hay inferencias simplemente inmediatas y podemos hablar de inferencias mediatas, que sería otra clasificación de inferencias. Pero a nosotros nos interesa, porque está más ligado a lo que nosotros vamos a hacer, leer, interpretar, las inferencias deductivas y las inferencias inductivas. Pero no vamos a ceñirnos demasiado a lo que es la lógica formal. Porque acá el tema no es la lógica, acá el tema es la lectura. Y para entender un texto, pues hay diversos factores que propician la comprensión. Cuando hablamos de la inferencia deductiva, vamos a llamarle también inferencia analítica. Inferencia analítica. Se infiere una conclusión a partir de premisas. Una conclusión a partir de premisas. ¿Ya? Cuando un argumento asegura que la verdad de sus premisas garantiza la verdad de su conclusión. O sea, si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe ser verdadera. Ese es el dato importante para hablar de la inferencia deductiva. Ir del todo, ir de lo general hacia lo particular. Profesor, ¿tiene que ver con el método deductivo? Por supuesto. Del todo a las partes. Ejemplo, premisa 1. Los metales son maleables. Ya, los metales son maleables. ¿Qué tal si la premisa 2 nos dice el aluminio es un metal? Premisa 1, verdadero. Premisa 2, verdadero. La conclusión necesariamente tiene que ser verdadera. Diríamos entonces, el aluminio es maleable. Es un ejemplo bastante claro, ¿sí? Coincidimos, de lo que es la inferencia deductiva. Y esto se va a caracterizar justamente por la garantía que ofrece. Característica, la garantía de la veracidad de la conclusión. El problema viene cuando hablamos de las inferencias inductivas. Si la inferencia deductiva fue analítica, la inferencia inductiva vamos a llamarle también sintética. ¿Ya? Sintética. Si en la inferencia deductiva íbamos de lo general a lo particular, ¿sí? General, lo particular. En la inferencia inductiva va a ser al revés, ¿sí? Va a ser al revés. Va a ir de lo particular hacia lo general, hacia lo universal. O sea que se va a generalizar, ¿sí? Se obtiene conclusiones generales a partir de premisas con datos particulares. La conclusión, por ende, ya que son datos particulares y no son todos los datos, no se ha probado con todos, entonces la conclusión sería más o menos probable.
la conclusión sería más o menos probable. Ahora, siendo esta inferencia probable, la gente, los que discuten, los que argumentan, cometen el error de tender a usar este tipo de razonamientos basados en la inferencia inductiva. Si vamos a argumentar, te vas a enfrentar a una postura que se opone a la tuya. ¿Cuál de las dos inferencias te conviene utilizar? La de arriba, claro, las inferencias deductivas. Pero ocurre que tu contrincante, tu interlocutor, que tiene una posición diferente a la tuya, utilice inferencias inductivas para tratar de convencerte, para tratar de desacreditar tu posición. Y si tú no te das cuenta de que sus inferencias son inductivas y por ende tienen conclusiones más o menos probables, te puede dejar ganar. Entonces tienes que ser bien analítico, bien cuidadoso a la hora de identificar este tipo de inferencias. ¿Para qué? Para que no aceptes su conclusión. Si tú aceptas su conclusión como verdadera, el problema no es la conclusión que te brindan. El problema es usted, que no está sabiendo identificar el tipo de inferencia para poder refutar. Bien, luego veremos los tipos de inferencias inductivas. Continuamos con la clasificación de las inferencias inductivas. Hablamos de la inferencia inductiva por generalización y también hablamos de la inferencia inductiva por analogía. Esto de generalización es el tipo de inferencia que más recurrentemente aparece en nuestras discusiones, en nuestras afirmaciones sobre personas, sobre fenómenos, objetos de este mundo. ¿Por qué se dice que se generaliza? Se generaliza para todos los elementos de un conjunto, de un grupo, la propiedad observada en un número, en un número finito de casos. Y ahí está la cuestión. Porque como es un número finito de casos, o sea, no son todos los casos, por eso es que la conclusión resulta discutible. No es veraz al 100%, totalmente. Porque si fuese esta propiedad observada para todos los casos, entonces la conclusión sería verdadera y por ende aceptable. Sería buen argumento. Pero como no sucede para todos los casos, pues es la conclusión discutible. Ejemplo, premisa 1. Jorge juega básquet y es alto. Juega básquet y el tipo es alto. Premisa 2. Martín juega básquet. Caramba, Martín también juega básquet. Y es alto. Ya, son dos. Martín, Jorge, los dos juegan básquet y los dos son altos. Ya. Conclusión. Inferencia inductiva por generalización. Los que juegan básquet son altos. Esta inferencia es discutible. ¿Por qué es discutible? Porque te estás atreviendo a plantear que los que juegan básquet son altos solamente porque Jorge y Martín son altos. Para que esto sea aceptable, deberías decir, muchos de los que juegan básquet son altos. O dirías, los que yo conozco
que juegan básquet son altos. ¿Cuál es la clásica queja de las chicas cuando fracasan en el amor? Me engañó Pepe Lucho, me fue infiel. Entra a una segunda relación. Me engañó Juan Carlos, me fue infiel. Y entonces se atreve a decir, todos los hombres son infieles. ¿Qué? ¿Yo también soy infiel entonces? No, joven que me está escuchando, usted, varón, sí, que también eres infiel. Señorita, usted que alguna vez se atreve a decir esto, o sea que tu papá también es infiel, tu abuelo también es infiel. O sea que el enamorado con el cual sale también es infiel. ¿Se puede hacer eso? No. Para que tú digas que todos los hombres son infieles, o para que me digas, todos los hombres son iguales, has tenido que conocer a todos. Y eso es imposible. Solamente tienes observado un número finito de casos. Ah, ya. Entonces esa es una inferencia inductiva por generalización. ¿Ya? Ahora, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cauteloso cuando se generaliza. Si tú vas a generalizar, dilo, acótalo, para que la persona que te escuche, el auditorio que te presta atención, sepa que tú estás simplemente generalizando. No digas todos son iguales. No, di, los que he conocido son de esta manera. O dilo, voy a generalizar, di, para que la otra persona entienda que no es una afirmación absoluta, sino generalizada. La otra inferencia es por analogía. Escucha. Sobre la base del conocimiento de que dos o más objetos son semejantes respecto a una serie de rasgos, ya se parecen por una serie de rasgos, o sea, no comparten todos los rasgos, y que uno de ellos posee además algún otro rasgo, ya se afirma en la conclusión de que los restantes también poseen dicho nuevo rasgo. Y eso no debería ser. Está bien que se compartan algunos rasgos, pero no porque uno de estos elementos tenga un rasgo más, los otros también deberían tener ese rasgo más. ¿Por qué asemejarlos? ¿Por qué hacer la analogía? Por eso se llama inferencia inductiva por analogía. ¿Cuál es el ejemplo? Mira. Premisa 1. Raúl, Juan y Luis son hijos del profesor Pacheco. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Premisa 2. Raúl y Juan son excelentes estudiantes. Dos de los hijos son excelentes, destacados estudiantes. Entonces yo voy a plantear como conclusión, Luis es o sería un excelente estudiante. ¿Conclusión válida? Es discutible. Profesora, que Luis no tiene que ser excelente estudiante. Yo no he dicho eso. No se sabe. No se sabe, ¿por qué? Porque le estás atribuyendo por analogía una cualidad a Luis que la tienen, según la premisa 2, Raúl y Juan. Los tres que tienen en común, ser hijos de ¿quién? Del profesor Pacheco. Raúl y Juan son excelentes estudiantes. Entonces, una conclusión equivocada es la de plantear que como Raúl y Juan son hijos del profesor Pacheco y además son buenos estudiantes, entonces Luis, por ser hermano de Raúl y Juan, también debería ser buen estudiante. Y ese error lo cometemos muchos profesores.
Está el padre de familia, sus 3 hijos en el mismo colegio. Entonces yo conozco al primer hijo, excelente estudiante, muy buenas notas. Ingresó a la universidad primero en su facultad. El segundo hijo, después de 2, 3 años, su apellido es, oye, ¿tú no eres también hijo del profesor Pacheco? Sí, profe. Caramba, qué buenas notas. Allá, ya son 2. Después de 3, 4 años, conozco al tercer hijo del profesor Pacheco. Entonces, ¿y usted cómo se apellida? Pacheco. No, pues, si es hijo del profesor Pacheco, entonces debe ser bueno, pues. Y sucede que este último hijo no le gusta estudiar. El error fue del profesor, que cree que porque es hijo del profesor Pacheco, también debería ser excelente estudiante. Esa es una inferencia inductiva por analogía. ¿Sí? Vamos a ver este texto de aplicación, muchachos. ¿Sí? Atentos, por favor. Nos dicen lo siguiente. Como sucede con un minero que con empeño, coraje e inteligencia busca una mina de oro sin garantía de éxito, ¿ya? Así para un científico en la investigación, la recompensa a su trabajo, a su perseverancia e inteligencia es... A ver, está comparando, ¿no? Lo que le pasa al minero y respecto a lo que le pasa al científico. Este minero, corajudo, inteligente, busca una mina de oro, pero el autor dice sin garantía de éxito. Entonces, para un científico en la investigación, la recompensa a su trabajo, la recompensa a su inteligencia. ¿Cómo es esta recompensa? Dice, predecible, inevitable, gratificante, segura o incierta. ¿Qué dicen, muchachos? A ver. Compara minero, científico, minero inteligente, empeñoso, busca la mina de oro, no hay garantía de éxito. Y acá está la analogía, ¿no? Así, para un científico, la recompensa de tu trabajo es, si en el minero no hay garantía de éxito, tampoco te dice que va a fracasar, simplemente es azaroso, una moneda al aire. Puede ser que haya, como puede ser que no haya. Entonces también para un científico, de acuerdo al texto, no se sabe si va a tener esa recompensa. No se sabe. Ya pues, entonces diríamos que es incierta. Por analogía entre la labor del minero y el científico. Sigamos leyendo, sigamos analizando. Buenos textos. Nos vemos.